El teléfono sonó a las 3 de la madrugada. A esa hora, las noticias nunca son buenas. Con los ojos nublados por el sueño, tanteé la mesita de noche hasta dar con el aparato. La voz de mi hermana Elena sonaba entrecortada, como si cada palabra fuera un esfuerzo sobrehumano. Papá ha tenido un accidente. Está en el hospital provincial. El tiempo se detuvo en ese instante. Recuerdo haber colgado y haberme vestido con lo primero que encontré. Las calles de Valencia estaban desiertas mientras conducía como un autómata, con el corazón latiendo en la garganta y las manos sudorosas sobre el volante. Las luces de la ciudad se desdibujaban tras el cristal empañado por mi respiración agitada. Hacía casi 2 años que no hablaba con mi padre. La última vez fue en la boda de mi sobrina Martina, donde intercambiamos apenas un saludo distante. Él estaba sentado en la mesa de honor, con esa dignidad severa que siempre lo caracterizó, mientras yo permanecía en un rincón, bebiendo demasiado cava y evitando cruzar miradas con él. La pelea que nos había distanciado seguía viva como una brasa mal apagada. El hospital olía a desinfectante y a ese miedo particular que solo existe en las salas de espera. Elena estaba sentada en un banco de plástico, con la mirada perdida en el suelo de linóleo. Al verme, se levantó y me abrazó con fuerza. No necesitamos palabras. A pesar de nuestras diferencias sobre cómo manejar la situación con papá, en ese momento éramos simplemente 2 hermanas unidas por el miedo. Ha sufrido un derrame cerebral, me explicó mientras caminábamos por el pasillo. Está en coma inducido. Los médicos dicen que las próximas 48 horas son cruciales. La habitación 307 parecía demasiado pequeña para contener a un hombre como mi padre. Antonio Vega, el hombre que había construido medio barrio con sus propias manos, yacía conectado a máquinas que pitaban con una regularidad inquietante. Su rostro, antes siempre bronceado por el sol de la obra, ahora tenía un color ceniciento que me encogió el corazón. Me senté junto a la cama y observé sus manos, manos de trabajador, ásperas y fuertes, ahora inmóviles sobre la sábana blanca. Las mismas manos que me habían enseñado a montar en bicicleta, que habían aplaudido en mis graduaciones, que se habían cerrado en puños aquella tarde de abril cuando le dije que vendería la carpintería familiar. ¿Cómo ha podido pasar esto?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Elena se removió incómoda en su silla. Estaba trabajando en casa de los Montero. Subió al tejado para arreglar unas goteras y simplemente se desplomó. ¿Sigue trabajando a sus 70 años? ¿Por qué nadie me lo dijo? Mi hermana me miró con esa expresión que reservaba para cuando creía que yo estaba siendo injusta. Lo intentamos, Carmen, pero nunca contestas cuando se trata de papá. El peso de la culpa cayó sobre mis hombros como una losa. Recordé las llamadas no respondidas, los mensajes leídos pero ignorados, las fiestas familiares a las que había puesto excusas para no asistir. Todo porque no podía perdonarle que se opusiera tan firmemente a la venta del negocio que mi abuelo había fundado y que él esperaba que continuáramos. Un médico entró en la habitación. Era joven, con gafas de montura fina y una tableta en la mano. Nos explicó la situación con palabras técnicas que se mezclaban en mi cabeza. Infarto cerebral, edema, presión intracraneal, pronóstico reservado. Palabras que flotaban en el aire como sentencias. Cuando el médico se marchó, Elena sacó de su bolso una carpeta. «Hay algo que deberías ver», dijo con voz tensa. Lo encontré mientras buscaba su tarjeta sanitaria. Abrí la carpeta con dedos temblorosos. Dentro había documentos legales. Al principio no entendí lo que estaba viendo, pero poco a poco las palabras comenzaron a cobrar sentido. Era un contrato de compraventa. Mi padre había vendido el terreno donde estaba la carpintería familiar, aquel mismo que yo había querido vender 2 años atrás, provocando la ruptura entre nosotros. Lo vendió hace 6 meses, explicó Elena. Usó el dinero para pagar la universidad de Martina y para la operación de rodilla de mamá. No quería que nadie lo supiera, especialmente tú. Las lágrimas comenzaron a emborronar los papeles que sostenía. Todo el resentimiento que había alimentado durante 2 años se deshacía como azúcar en agua caliente. Mi padre, el hombre testarudo que se había opuesto con tanta vehemencia a mis planes, había terminado haciendo exactamente lo que yo había propuesto, pero lo había hecho en silencio, sin buscar mi aprobación, manteniendo intacto su orgullo. ¿Por qué no me lo dijo?, susurré, aunque ya conocía la respuesta. Un débil apretón en mi mano me sobresaltó.
Mi padre había abierto los ojos y me miraba con una mezcla de reconocimiento y confusión. Sus labios se movieron, intentando formar palabras que no llegaban. Le apreté la mano suavemente, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba y se recomponía al mismo tiempo. «Estoy aquí, papá», dije con voz ronca. «Estoy aquí y no me voy a ir». Los días en el hospital se convirtieron en una rutina extraña. El tiempo parecía estirarse entre las visitas de los médicos y encogerse durante las noches de vigilia. Mi padre mejoraba lentamente, aunque las secuelas del derrame eran evidentes. Su lado izquierdo no respondía como debería y las palabras se le enredaban en la lengua. Cada pequeño progreso lo celebrábamos como una victoria. Me instalé en el piso de mi padre, un segundo sin ascensor en el barrio de Ruzafa. El apartamento conservaba ese olor particular suyo, a tabaco y loción de afeitar, mezclado con el tenue aroma a madera que siempre lo acompañaba. Las paredes estaban repletas de fotografías familiares. Me detuve ante una en la que aparecíamos todos en la playa de la Malvarrosa, cuando Elena y yo éramos adolescentes, y mamá aún vivía. Tiempos más sencillos, pensé. Una tarde, mientras ordenaba papeles en su escritorio para pagar las facturas pendientes, encontré una caja de metal oxidada bajo una pila de recibos. No debería haberla abierto, pero la curiosidad pudo más que el respeto por su privacidad. Dentro había cartas viejas, todas con el mismo remitente. Sofía Linares, Barcelona. El nombre me resultaba vagamente familiar, como una melodía escuchada hace mucho tiempo. Las cartas databan de hacía más de 30 años, cuando mi madre aún estaba viva. Las primeras líneas de una de ellas me hicieron contener la respiración. Antonio, sigo pensando en nuestra última conversación. No puedo seguir ocultándole a Lucía la verdad sobre su padre. El mundo se detuvo un instante. ¿Lucía? ¿Quién era Lucía? Seguí leyendo con un nudo en el estómago. A medida que avanzaba por aquella correspondencia prohibida, una historia oculta cobraba forma ante mis ojos. Sofía había sido la mejor amiga de mi madre en la universidad. Al parecer, había tenido una hija, Lucía, fruto de una relación con mi padre antes de que él conociera a mi madre. Me senté en el suelo, con las piernas temblorosas. Las cartas revelaban que mi padre había mantenido contacto con esta niña a escondidas durante años, enviando dinero mensualmente a Barcelona. En las cartas más recientes, Sofía le comunicaba que se mudarían a Argentina, donde le habían ofrecido un trabajo en la Universidad de Buenos Aires. El timbre del portero automático me sobresaltó. Era Elena, que venía a recogerme para ir al hospital. Guardé apresuradamente las cartas y cerré la caja, sintiendo que acababa de descubrir un agujero en el tejido de nuestra historia familiar. En el hospital, mi padre estaba sentado junto a la ventana. La fisioterapeuta le había estado ayudando con ejercicios para recuperar movilidad. Al vernos, sonrió levemente, un gesto asimétrico que rompía su rostro en dos mitades desiguales. «¿Cómo estás hoy, papá?», preguntó Elena mientras colocaba un ramo de claveles rojos en el jarrón de la mesita. Mejor», respondió él con dificultad. «Quiero ir a casa». El médico nos había explicado que podría regresar a casa en unos días, pero necesitaría cuidados constantes. Elena y yo habíamos acordado turnarnos, aunque yo estaba considerando tomarme una excedencia en el trabajo para quedarme más tiempo en Valencia. Mientras Elena hablaba con una enfermera sobre los medicamentos, me senté junto a mi padre. Las cartas ardían en mi mente como brasas. Quería preguntarle, exigirle la verdad, pero ¿cómo hacerlo ahora, cuando cada palabra era un esfuerzo para él? «Te noto preocupada», dijo de repente, mirándome con una lucidez que me estremeció. «Es solo el cansancio», mentí. «Estoy bien». Él negó lentamente con la cabeza. «Siempre fuiste mala, mintiendo, igual que tu madre». Algo en su mirada me dijo que sabía lo que había descubierto, o tal vez solo era mi conciencia culpable proyectándose en sus ojos cansados. Me incliné hacia él y bajé la voz. «Papá, ¿quién es Lucía?». Su rostro se transformó. Una mezcla de sorpresa, miedo y lo que parecía ser alivio cruzó por sus facciones. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondió como él quería. «¿Dónde has...?» comenzó, pero fue interrumpido por el regreso de Elena. «Todo listo», anunció mi hermana alegremente.
El doctor Ferrer dice que podemos llevarte a casa el lunes. La oportunidad había pasado. Mi padre me dirigió una mirada cargada de significado, una súplica silenciosa que no supe interpretar. ¿Quería que guardara silencio? O quizás, después de tantos años, estaba cansado de cargar con secretos. Esa noche, después de dejar a Elena en su casa, regresé al apartamento de mi padre con la mente hecha un torbellino. Busqué la caja de metal nuevamente y extendí todas las cartas sobre la mesa del comedor. Las releí en orden cronológico, intentando reconstruir esa historia oculta. La última carta era de hacía apenas un año. En ella, Sofía le informaba a mi padre que Lucía se había casado y había tenido un hijo. También mencionaba que estaban pensando en volver a España, específicamente a Valencia. Lucía quiere conocerte oficialmente. Creo que ya es hora, decía la carta. Un ruido en la puerta me sobresaltó. Guardé apresuradamente las cartas, salvo una que se deslizó bajo la mesa sin que me diera cuenta. Era la vecina de mi padre, doña Consuelo, que venía a traer una tortilla de patatas para que tengas fuerzas, hija. La invité a pasar y preparé café. Doña Consuelo había sido amiga de mis padres desde siempre. Si alguien podía saber algo sobre esto, era ella. Doña Consuelo, comencé con cautela mientras servía el café. ¿Alguna vez escuchó hablar de una tal Sofía Linares? La taza tintineó contra el plato cuando las manos de la anciana temblaron visiblemente. Me miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de ver un fantasma. ¿Dónde has oído ese nombre?, preguntó en un susurro. Encontré unas cartas, admití. ¿Es cierto? ¿Mi padre tiene otra hija? Doña Consuelo dejó la taza sobre la mesa y me tomó las manos con fuerza. Sus ojos, nublados por cataratas incipientes, me escrutaron como si buscara algo en mi rostro. Tu madre nunca quiso que supierais nada, dijo finalmente. Fue su condición para perdonar a tu padre y seguir adelante con el matrimonio. ¿Mi madre lo sabía todo este tiempo? La anciana asintió lentamente. Tu madre era una mujer extraordinaria. Perdonó lo imperdonable porque amaba a tu padre, pero le hizo prometer que esa otra vida quedaría separada de vosotros. ¿Y él lo aceptó así, sin más? Tu padre ha vivido dividido durante 40 años, hija. Un hombre partido en dos. Quizás por eso ha sido siempre tan cerrado. Me llevé las manos a la cara, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. De repente, toda la historia familiar, todas las tensiones inexplicables, los silencios durante las cenas navideñas, adquirían un nuevo significado. El día que mi padre regresó a casa del hospital coincidió con una de esas tormentas primaverales que convierten las calles de Valencia en ríos improvisados. El taxi nos dejó en la puerta del edificio y tuvimos que ayudarle a subir lentamente los 2 tramos de escaleras, deteniéndonos varias veces para que recuperara el aliento. Su cuerpo, que siempre me había parecido indestructible, ahora se apoyaba en el mío con una fragilidad que me resultaba dolorosa. «Vamos, papá, ya casi estamos», le animé mientras abría la puerta de su apartamento. Elena había estado allí esa mañana, limpiando y preparando todo para su llegada. El ambiente olía a desinfectante y a las flores que había colocado en el salón. Sobre la mesa del comedor, un cartel de bienvenida escrito por mi sobrina Martina nos recibió con letras coloridas. Ayudé a mi padre a instalarse en su sillón favorito, aquel de cuero gastado desde el que solía ver los partidos del Valencia CF. Le traje sus zapatillas y una manta, aunque hacía calor. Había algo conmovedor en verlo allí, en su espacio, rodeado de sus cosas, intentando aparentar normalidad cuando todo había cambiado. ¿Quieres un té?, le pregunté, más por llenar el silencio que porque realmente creyera que lo deseaba. Asintió débilmente. Mientras calentaba el agua en la cocina, pensaba en cómo abordar el tema de Lucía. Desde aquel día en el hospital, no habíamos vuelto a mencionarlo, pero las cartas seguían en la caja, y el secreto latía entre nosotros como una tercera presencia en la casa. Cuando regresé con el té, mi padre estaba mirando por la ventana. La lluvia golpeaba el cristal con fuerza, dibujando patrones que se deshacían rápidamente. «Gracias», murmuró cuando le entregué la taza. Sus dedos rozaron los míos. Un contacto breve pero cargado de emoción contenida. Me senté frente a él, reuniendo valor. «Papá, tenemos que hablar sobre Sofía y Lucía». Sus ojos se cerraron un momento,
como si hubiera estado esperando este momento, y a la vez temiéndolo. Cuando los abrió de nuevo, vi una determinación que hacía días que no mostraba. Sí, dijo simplemente, y en esa única palabra percibí el cansancio de décadas guardando un secreto. Le conté sobre las cartas, sobre mi conversación con doña Consuelo. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, un silencio denso se instaló entre nosotros, apenas perturbado por el repiqueteo de la lluvia contra los cristales. Era muy joven, comenzó finalmente. Su voz sonaba más clara ahora, como si el esfuerzo de contar esta historia hubiera despejado algo en su garganta. Sofía y yo nos conocimos trabajando en el mismo hotel en Benidorm, un verano. Fue intenso. Cuando terminó la temporada, ella volvió a Barcelona y yo a Valencia. No sabía que estaba embarazada. Hizo una pausa para beber un sorbo de té. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando me enteré, ya había conocido a tu madre. Estábamos enamorados, planeando casarnos. Sofía no quería que me hiciera cargo. Dijo que podía criar a la niña sola. Pero yo no podía simplemente ignorar que tenía una hija. ¿Así que mamá te obligó a elegir?, pregunté, intentando no sonar acusatoria. No exactamente. Tu madre era una mujer comprensiva, más de lo que merecía. Fue ella quien sugirió el arreglo. Ayudaría económicamente a Sofía y Lucía, pero mantendríamos las familias separadas. Era lo mejor para todos, pensamos entonces. ¿Y nunca quisiste contárnoslo? ¿A Elena y a mí? Mi padre fijó su mirada en la taza vacía, como si en sus pozos pudiera encontrar las respuestas que buscaba. Muchas veces, especialmente después de que vuestra madre falleciera, pero el tiempo pasaba y cada vez era más difícil. ¿Cómo le explicas a tus hijas adultas que tienen una hermana a la que nunca han conocido? Temía perderos a vosotras también. El timbre sonó, sobresaltándonos a ambos. Miré a mi padre, confundida, pues no esperábamos visitas. Me levanté para abrir, pensando que quizás era Elena, que venía a ver cómo había ido el traslado. Al abrir la puerta, me encontré frente a una mujer de unos 40 años, con el pelo castaño recogido en una coleta improvisada. Sostenía un paraguas goteante y tenía las mejillas sonrojadas por el esfuerzo de subir las escaleras. «Hola», dijo con un ligero acento que no supe identificar. «Busco a Antonio Vega. Soy Lucía Linares». El tiempo pareció detenerse. La mujer frente a mí tenía algo en la mirada, algo familiar que me provocó un escalofrío. Sus ojos, de un marrón oscuro como los míos, me estudiaban con igual perplejidad. Sí, él está... Pasa, balbuceé, haciéndome a un lado. Lucía entró, dejando el paraguas en el recibidor. Se quitó el abrigo empapado y me lo entregó con una sonrisa nerviosa. Mientras colgaba su abrigo, observé que llevaba un pequeño paquete en las manos, envuelto en papel de regalo. La guié hasta el salón, donde mi padre se había incorporado ligeramente en su sillón. Al vernos entrar, su rostro pasó por una cascada de emociones. Sorpresa, miedo, alegría y finalmente una especie de resignación mezclada con alivio. «Papá», dijo Lucía con voz temblorosa. Mi padre extendió su mano temblorosa hacia ella. «Lucía, has venido». Me quedé paralizada en el umbral del salón, sintiéndome repentinamente como una intrusa en una escena demasiado íntima. Lucía se acercó a mi padre y se arrodilló junto a su sillón. Le tomó la mano y la apretó contra su mejilla. Una lágrima silenciosa resbaló por el rostro de mi padre. Prepararé más té, murmuré, retirándome hacia la cocina. Mientras ponía agua a hervir, intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Mi hermana, porque eso era lo que era Lucía, había aparecido de la nada, justo cuando descubríamos su existencia. ¿Coincidencia? ¿O acaso mi padre la había llamado después de nuestra conversación? Desde la cocina podía escuchar fragmentos de su conversación. Lucía le hablaba de su vida en Argentina, de su trabajo como profesora de música, de su hijo de 6 años. Le contaba que había regresado a España hacía un mes, que su madre le había dado finalmente la dirección de mi padre, que había dudado mucho antes de venir. Preparé el té con manos temblorosas y regresé al salón. Lucía estaba ahora sentada en el sofá, mostrándole fotos en su teléfono móvil a mi padre, que sonreía como no lo había visto sonreír en años. «Tu nieto, Mateo», explicó ella,
deslizando el dedo por la pantalla para mostrar más imágenes. Mi padre levantó la vista al verme entrar con la bandeja. En sus ojos vi una súplica muda, un pedido de comprensión. Coloqué la bandeja sobre la mesita y me senté junto a Lucía, que me miró con cierta aprensión. «Soy Carmen», me presenté, extendiendo mi mano. «Creo que somos hermanas». Sus ojos se iluminaron con alivio y algo más, algo que parecía esperanza. Tomó mi mano y la estrechó con fuerza. «He esperado tanto tiempo para conocerte», dijo con sinceridad, «a ti y a Elena». En ese momento, mientras compartíamos un té improvisado en el pequeño salón de mi padre, con la lluvia como telón de fondo y décadas de secretos desvelándose poco a poco, sentí que estábamos ante el inicio de algo nuevo. Una familia recomponiéndose, encontrando nuevas formas de existir, tejiendo juntos los hilos sueltos de nuestras vidas separadas. Llamé a Elena esa misma noche. Su reacción inicial fue de incredulidad, luego de indignación, y finalmente un silencio tan pesado que tuve que comprobar si seguía al otro lado de la línea. «¿Estás diciéndome que tenemos una hermana?», preguntó al fin con voz tensa. «¿Y que mamá lo sabía?». «Ven mañana a casa de papá», le pedí. «Lucía quiere conocerte». Después de colgar, me quedé mirando por la ventana del apartamento. La lluvia había cesado, dejando un cielo limpio donde brillaban algunas estrellas. Nunca me había sentido tan confundida. Por un lado, la rabia de haber sido engañada durante toda mi vida. Por otro, cierta comprensión hacia mis padres, que habían intentado protegernos a su manera. Y en medio de todo, un inexplicable sentimiento de conexión con aquella mujer que acababa de conocer y que llevaba mi misma sangre. Lucía se había marchado al anochecer, prometiendo volver al día siguiente con su hijo Mateo. Se alojaba en un pequeño apartamento turístico cerca del mercado central, donde planeaba quedarse un mes mientras decidía si se establecía definitivamente en Valencia. Mi padre dormía ahora, agotado por las emociones del día. Antes de acostarse, me había mirado con ojos húmedos y había susurrado: «Perdóname, hija». No supe qué responderle. Las palabras se habían atascado en mi garganta como piedras. La mañana siguiente trajo consigo un sol radiante y el nerviosismo de Elena, que apareció en el apartamento con una tarta de Santiago y una expresión de cautela. «¿Cómo está papá?», preguntó mientras dejaba la tarta en la nevera. «Mejor. La fisioterapeuta vendrá esta tarde para los ejercicios». Nos sentamos en la pequeña cocina, con sendas tazas de café entre las manos. Elena parecía más pálida de lo habitual, con ojeras pronunciadas bajo sus ojos. «No he dormido en toda la noche», confesó, revolviendo el café sin probarlo. «Sigo sin poder creerlo. ¿Cómo es ella?». «Se parece a nosotras», respondí con sinceridad. «Tiene tus manos y mi mirada, y cuando sonríe, es como ver a papá antes del accidente». Elena asintió lentamente, digiriendo esta información. «¿Y qué quiere? ¿Por qué aparece ahora?». La pregunta me pilló desprevenida. En mi confusión, no me había planteado que Lucía pudiera tener motivos ocultos. La imagen de las cartas volvió a mi mente. 40 años de comunicación constante, de regalos enviados, de fotografías compartidas. «Creo que simplemente quiere conocernos», dije. «Ha vivido toda su vida sabiendo que existimos, mientras que nosotras acabamos de descubrirla». El timbre interrumpió nuestra conversación. El corazón me dio un vuelco cuando me levanté para abrir. En el rellano, Lucía sostenía de la mano a un niño de unos 6 años, de pelo rizado y ojos vivaces. Mateo llevaba una camiseta del Valencia CF y balanceaba nerviosamente una pequeña mochila de superhéroes. «Buenos días», saludó Lucía con timidez. «Este es Mateo». «Mateo, saluda a tu tía Carmen». El niño me miró con curiosidad. «¿Tienes videojuegos?», preguntó sin rodeos. Reí, aliviada por la sencillez de los niños. «Me temo que no, pero tenemos galletas y zumo. ¿Te gusta el zumo de naranja?». Mateo asintió con entusiasmo y entraron al apartamento. Les guié hasta el salón, donde mi padre estaba sentado junto a la ventana y Elena permanecía de pie, tensa como la cuerda de un violín. «Elena, ella es Lucía», dije, sintiendo el peso de cada palabra. «Lucía, esta es nuestra hermana Elena». Las dos mujeres se observaron mutuamente, evaluándose. Lucía dio un paso adelante y extendió su mano.
Elena dudó un instante antes de estrecharla. «He oído hablar mucho de ti», dijo Lucía. «Nuestro padre siempre me contaba que eras la más responsable». Elena soltó una risa nerviosa. «Eso es porque Carmen era la rebelde». El hielo comenzó a derretirse lentamente. Mateo rompió la tensión acercándose a mi padre con la confianza de un nieto que conoce a su abuelo de toda la vida. «¿Tú eres mi abuelo español?», preguntó, trepando al reposabrazos del sillón. «Mi mamá dice que sabes hacer barcos de madera». Mi padre sonrió, con los ojos brillantes de emoción. «Sí, cuando me encuentre mejor, te enseñaré». Preparé zumo y serví la tarta mientras Lucía nos contaba sobre su vida en Buenos Aires, su trabajo como profesora de música en un conservatorio, su divorcio hace 2 años. Nos mostró fotos de su madre, Sofía, que ahora vivía en un pueblo costero cerca de Barcelona. Elena comenzó a relajarse visiblemente, haciendo preguntas sobre Argentina, compartiendo anécdotas de su trabajo como arquitecta. «¿Y tú a qué te dedicas?», me preguntó Lucía. «Soy restauradora de arte», respondí. «Trabajo en el Museo de Bellas Artes». «¡Qué coincidencia!», exclamó Lucía, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. «Yo estudié historia del arte antes de decidirme por la música. Siempre he sentido fascinación por la restauración». Mientras hablábamos de técnicas de conservación y pintores valencianos, noté cómo Elena observaba a mi padre. Su expresión había pasado de la indignación inicial a algo más complejo, una mezcla de comprensión y cierta tristeza. Mi padre, por su parte, contemplaba a sus 3 hijas reunidas por primera vez con una mirada que no le había visto nunca, pura felicidad sin reservas, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Después del almuerzo, mientras Mateo dibujaba en un cuaderno que Elena le había proporcionado, Lucía sacó un sobre de su bolso. «He traído algo que quizás os interese ver», dijo, extendiendo varias fotografías sobre la mesa. «Son fotos que mi madre guardó todos estos años». Las fotografías mostraban a mi padre, mucho más joven, sosteniendo a una bebé en brazos. En otra, aparecía Lucía con unos 5 años, soplando velas en una tarta. Y al fondo, ligeramente desenfocado pero reconocible, estaba mi padre. «Venía cada año por mi cumpleaños», explicó Lucía, «siempre de incógnito, siempre con la excusa de un viaje de negocios. Miré aquellas imágenes con una sensación de vértigo. Momentos robados, una vida paralela que había existido junto a la nuestra sin que lo supiéramos. Las piezas del rompecabezas encajaban. Los viajes inexplicables, las llamadas a horas extrañas, los regalos que traía de Barcelona cuando iba a comprar madera especial. «Hay más», añadió Lucía, sacando otra fotografía. «Esta es de hace 15 años. La imagen me dejó sin aliento. En ella aparecíamos Elena y yo, junto a un puesto de horchata en la playa de la Malvarrosa. Recordaba perfectamente ese día. Habíamos ido a celebrar que me habían concedido una beca para estudiar en Madrid. Lo que no recordaba, porque nunca lo había sabido, era que Lucía también estaba allí, a pocos metros de nosotras, captada en el extremo de la fotografía. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña burbuja, donde el pasado y el presente se entrelazaban constantemente. Mi excedencia en el museo se había aprobado, permitiéndome quedarme en Valencia hasta que mi padre estuviera completamente recuperado. Elena había reorganizado sus proyectos arquitectónicos para poder visitarnos 3 veces por semana, y Lucía, que inicialmente planeaba quedarse solo un mes, había empezado a buscar trabajo en conservatorios locales. Una tarde, mientras mi padre dormía la siesta, Lucía y yo caminábamos por el antiguo cauce del río Turia, convertido ahora en un inmenso jardín que atraviesa la ciudad. Mateo corría por delante, persiguiendo palomas y recogiendo piñas caídas de los pinos. «¿Sabes qué es lo más extraño?», comentó Lucía mientras observaba a su hijo. «Que a pesar de no habernos conocido hasta ahora, siento como si os hubiera conocido toda mi vida». Sentí un nudo en la garganta. «Mi padre te habló mucho de nosotras, ¿verdad?». Lucía asintió. Cada visita traía nuevas historias. Los cumpleaños de Elena, tus exposiciones de arte, las navidades en familia. Me describía con tanto detalle vuestras vidas, que a veces soñaba que formaba parte de ellas. Nos sentamos en un banco frente a la zona de juegos infantiles, donde Mateo se había unido a otros niños en los columpios. El sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada.
¿Nunca le reprochaste que nos mantuviera separadas?, pregunté, dando voz a una duda que me atormentaba desde el primer encuentro. Lucía permaneció en silencio un momento, con la mirada perdida en algún punto del horizonte. Lo hice, muchas veces, confesó finalmente, sobre todo en la adolescencia. Le grité, le acusé de avergonzarse de mí. Hubo un periodo en que me negué a verlo cuando venía a Barcelona. ¿Qué cambió? Mi madre me contó toda la historia cuando cumplí 18 años. Me explicó el acuerdo al que habían llegado con tu madre, su promesa de mantener las familias separadas. Entendí que no se trataba de vergüenza, sino de respeto hacia el compromiso que había hecho. Pensé en mi madre, en su aparente fortaleza que ahora se revelaba como algo mucho más complejo. ¿Cuánto le habría costado vivir con ese conocimiento? ¿Cuántas veces habría dudado de su decisión? Me hubiera gustado conocerla, añadió Lucía suavemente. Por las cartas de mi madre, parecía una mujer extraordinaria. Lo era, confirmé, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Te habría querido, estoy segura. Esa tarde, al regresar al apartamento, encontramos a Elena revisando viejos álbumes de fotos con mi padre. Habían sacado cajas enteras del armario del pasillo, y el suelo estaba cubierto de fotografías, cartas y recuerdos familiares. Mira lo que hemos encontrado, dijo Elena, mostrándome una fotografía descolorida. En ella, 2 jóvenes mujeres sonreían a la cámara en lo que parecía una playa. Es mamá con Sofía, la madre de Lucía. Estaban juntas en la universidad. Lucía se acercó, tomando la fotografía con manos temblorosas. Mi madre tiene esta misma foto enmarcada en su dormitorio. Mi padre nos observaba desde su sillón, con una mezcla de nostalgia y alivio en su rostro demacrado. El derrame había dejado secuelas evidentes, pero su mente permanecía clara y sus recuerdos intactos. Ellas eran amigas, explicó con voz entrecortada. Antes de todo, pasamos la tarde reconstruyendo la historia familiar a través de aquellas imágenes congeladas en el tiempo. Descubrimos que Sofía había sido la madrina de Elena en su bautizo, algo que ni siquiera mi hermana recordaba. Encontramos postales enviadas desde Barcelona con mensajes crípticos que ahora cobraban sentido. Y entre los papeles de mi madre, un sobre cerrado dirigido a mis hijas, que ninguna de nosotras se atrevió a abrir. Esa noche, después de que Lucía y Mateo se marcharan, Elena y yo nos sentamos en la pequeña cocina con el sobre entre nosotras. Mi padre se había acostado temprano, agotado por el día de recuerdos y confesiones. ¿Deberíamos abrirlo?, preguntó Elena, pasando los dedos por el papel amarillento. No sé si estoy preparada para lo que pueda decir, admití. ¿Y si esperamos a que Lucía regrese mañana? Al fin y al cabo, si es para sus hijas, ella también debería leerlo. La sugerencia me sorprendió. Elena, siempre tan protectora de nuestro núcleo familiar, ahora incluía naturalmente a Lucía en él. Asentí, agradecida por su generosidad. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, el teléfono sonó con estridencia. Era Lucía, su voz temblorosa al otro lado de la línea. Carmen, Mateo ha tenido fiebre toda la noche. Estamos en el Hospital La Fe. Me vestí apresuradamente y tomé un taxi hasta el hospital. Encontré a Lucía en la sala de espera de pediatría, ojerosa y con el pelo revuelto. Al verme, se derrumbó en mis brazos. Los médicos dicen que podría ser apendicitis, sollozó. Están haciéndole pruebas ahora. La abracé con fuerza, sintiendo su miedo como si fuera el mío propio. Estoy aquí. No estás sola. Llamé a Elena, que prometió reunirse con nosotras en cuanto dejara a mi padre con una vecina que solía ayudarnos. Durante las horas siguientes, las 3 permanecimos juntas en aquella fría sala de espera. Cuando el médico confirmó que Mateo necesitaba una operación para extirpar el apéndice, Elena tomó las manos de Lucía entre las suyas. Es un procedimiento rutinario, le aseguró con la calma que siempre la caracterizaba. Mi hijo Pablo pasó por lo mismo hace 2 años. Estará jugando fútbol en menos tiempo del que imaginas. La operación fue un éxito. Esa noche, mientras Mateo dormía sedado y Lucía descansaba en un sillón junto a su cama, Elena y yo salimos a tomar un café a la cafetería del hospital. Es curioso, comentó mi hermana, revolviendo distraídamente su café. Hace un mes ni siquiera sabíamos que existían, y ahora no me imagino la vida sin ellos. Asentí, comprendiendo perfectamente el sentimiento.
Cuando Lucía me llamó esta mañana, sentí el mismo miedo que habría sentido si fuera tu hijo el que estuviera enfermo. ¿Crees que podríamos haber sido así desde el principio? Una familia normal, con 3 hermanas, si nuestros padres hubieran sido honestos. La pregunta quedó flotando entre nosotras. Imposible de responder. Las decisiones tomadas décadas atrás habían moldeado nuestras vidas de formas que apenas comenzábamos a comprender. No lo sé, respondí finalmente, pero podemos serlo ahora. Al día siguiente, cuando Mateo estaba lo suficientemente recuperado para recibir visitas, llevamos a mi padre al hospital. El reencuentro entre abuelo y nieto fue conmovedor. Mi padre, normalmente tan contenido, lloró abiertamente mientras sostenía la mano del pequeño. «Abuelo, me han quitado algo malo de la barriga», explicó Mateo con orgullo infantil, mostrando el pequeño vendaje. «Y ahora tengo una cicatriz como los piratas. Las cicatrices nos recuerdan que somos fuertes», respondió mi padre, acariciando su cabeza con manos temblorosas. 3 días después de la operación de Mateo, nos reunimos en el apartamento de mi padre para abrir la carta de mi madre. Lucía, ya instalada temporalmente en una habitación vacía del piso, había preparado una cena ligera. Mi padre permanecía en su habitual sillón, más silencioso que de costumbre, como si presintiera la importancia del momento. Elena colocó el sobre en el centro de la mesa del comedor. La letra pulcra de mi madre, esa caligrafía que recordaba de las notas en nuestras fiambreras del colegio, ahora parecía contener secretos que podían alterar todo lo que creíamos saber. «¿Quién quiere leerla?», preguntó Elena, mirándonos alternativamente a Lucía y a mí. «Creo que deberías hacerlo tú», respondí. Eras la más cercana a mamá. Era cierto. Elena había compartido con nuestra madre una complicidad especial. Mientras yo me rebelaba contra todo en mi adolescencia, ella permanecía como confidente y apoyo constante. Si alguien podía darle el tono adecuado a las palabras que habían permanecido selladas durante tanto tiempo, era ella. Con dedos temblorosos, Elena abrió el sobre y desplegó 2 hojas escritas por ambas caras. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. «Mis queridas hijas, si estáis leyendo esto, significa que habéis descubierto la verdad que vuestro padre y yo decidimos mantener oculta. No sé en qué circunstancias habrá sucedido, ni cuánto tiempo habrá pasado desde mi partida. Solo espero que hayáis tenido la madurez suficiente para comprender que incluso los padres somos humanos, con nuestros errores y nuestros miedos. Conocí a vuestro padre cuando ambos éramos muy jóvenes. Me enamoré de su honestidad, de sus manos trabajadoras, de la forma en que hablaba de construir un futuro. Cuando descubrí la existencia de Sofía y de la niña, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Durante semanas, viví sumida en un dolor tan profundo que creí que no podría superarlo. Fue Sofía quien me buscó. Nunca olvidaré aquel día en la cafetería La Valenciana. Su rostro cansado, sus ojos enrojecidos. Me contó cómo había sido su relación con Antonio, breve pero intensa. Me habló de la pequeña Lucía, que entonces solo tenía meses, y me pidió perdón, aunque no tenía nada que perdonarle. La culpa, si es que podía hablarse de culpa, no era suya. Tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Decidí seguir adelante con Antonio, aceptar su promesa de ser un buen esposo, un buen padre, pero puse una condición: que las 2 familias permanecieran separadas, no por vergüenza o por egoísmo, sino porque creí que era lo mejor para todos, especialmente para vosotras. Con los años, esa decisión se convirtió en una sombra entre nosotros. Cada vez que Antonio viajaba a Barcelona, cada llamada telefónica misteriosa, cada sobre con dinero que salía de nuestra economía familiar, era un recordatorio de la existencia de esa otra vida que habíamos acordado mantener a distancia. A veces me preguntaba si había hecho lo correcto. Cuando os veía crecer, tan fuertes, tan hermosas, pensaba en esa otra niña que llevaba la sangre de vuestro padre y que crecía sin conocer a sus hermanas. Hubo momentos en que quise contároslo todo, dejar que la verdad iluminara los rincones oscuros de nuestra familia, pero el miedo a perder lo que habíamos construido, a veros sufrir por mis decisiones, siempre me detuvo. Si algún día conocéis a Lucía, decidle que nunca la odié, que en mis oraciones siempre había espacio para ella, que me habría gustado verla crecer junto a vosotras, compartiendo juegos y secretos, como verdaderas hermanas.
El tiempo que me queda es escaso, y las fuerzas me abandonan, pero quiero que sepáis que mi mayor orgullo ha sido ser vuestra madre, y mi mayor esperanza es que algún día, cuando estéis listas, podáis formar la familia que debimos ser desde el principio. Con todo mi amor, mamá. Cuando Elena terminó de leer, un silencio denso inundó la habitación. Mi padre lloraba silenciosamente, con la cabeza entre las manos. Lucía permanecía inmóvil, con lágrimas rodando por sus mejillas, y yo sentía una mezcla contradictoria de emociones: dolor por los años perdidos, alivio por conocer al fin la verdad, y un profundo respeto por la mujer que había sido mi madre. Nunca me mostró esta carta, murmuró mi padre, rompiendo el silencio. No sabía que había escrito esto. Elena dobló cuidadosamente el papel y lo devolvió al sobre. Debió escribirla durante sus últimos meses, cuando sabía que el cáncer era terminal. Habla de mí como si me conociera, dijo Lucía con voz entrecortada. Pero nunca nos vimos. Te conocía a través de las cartas de tu madre, respondí, y a través de papá. La noche avanzó entre recuerdos compartidos y silencios cargados de significado. Poco a poco, la tensión inicial se fue disipando, dando paso a una extraña sensación de paz, como si un peso invisible hubiera sido levantado de nuestros hombros. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, encontré a mi padre sentado en la cocina, inusualmente madrugador. Parecía haber dormido poco. Sus ojos enrojecidos miraban fijamente la taza de café que sostenía entre sus manos temblorosas. ¿Estás bien?, pregunté, sentándome frente a él. Negó lentamente con la cabeza. No he sido un buen hombre, Carmen. Papá, no digas eso. Es la verdad. Dejé que vuestra madre cargara con todo el peso. Ella propuso la separación y yo acepté porque era más fácil. Nunca tuve el valor de enfrentarme a las consecuencias. Le tomé las manos, sorprendida por su vulnerabilidad. Mi padre, aquel hombre severo que raras veces mostraba emociones, ahora parecía desmoronarse ante mis ojos. Te voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie, continuó con voz temblorosa. El día que nació Lucía, yo estaba en Barcelona. Sofía me había llamado cuando comenzaron las contracciones. Conduje toda la noche desde Valencia. Hizo una pausa, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. Llegué justo a tiempo para verla nacer. Fue el momento más feliz y más triste de mi vida. Feliz porque tenía una hija preciosa. Triste porque sabía que nunca podría ser completamente su padre. Tragué saliva, intentando contener la emoción. Cuando volví a Valencia, tu madre estaba embarazada de ti. No se lo había dicho aún. Me lo confesó esa misma noche, y sentí que el destino me estaba dando una segunda oportunidad. ¿Es por eso que siempre fuiste más duro conmigo que con Elena?, pregunté, dando voz a una duda que me había acompañado durante años. Mi padre levantó la mirada, sorprendido. ¿Duro contigo? No, Carmen. Era más exigente porque veía en ti la misma fuerza que vi en mí mismo. Elena siempre fue como tu madre, conciliadora, sensata. Pero tú y yo compartimos ese fuego, esa terquedad. Sonreí a través de las lágrimas que comenzaban a formarse en mis ojos. De alguna manera, esa confesión sanaba viejas heridas que ni siquiera sabía que tenía. ¿Sabes qué es lo peor?, añadió mi padre, que al final, todos salimos perdiendo con nuestras decisiones. Vuestra madre vivió con un secreto que no merecía cargar. Vosotras crecisteis sin conocer a vuestra hermana. Lucía vivió sintiéndose parte de una familia incompleta. Y tú viviste dividido, completé su frase. Asintió lentamente. Un hombre partido en dos mitades que nunca pudieron unirse. Hasta ahora. En ese momento, Lucía apareció en la puerta de la cocina. Llevaba puesto un viejo jersey de mi madre que había encontrado en el armario. Un detalle que no pasó desapercibido para mi padre, cuyos ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y nostalgia. «Buenos días», saludó, dudando si interrumpía algo importante. «He oído voces y...» «Ven, siéntate con nosotros», la invité, haciéndole un sitio en la pequeña mesa. Papá estaba contándome historias. «¿Qué tipo de historias?», preguntó, sirviendo café en una taza. «Historias de nuestra familia», respondió mi padre. «De cómo llegamos hasta aquí». Lucía sonrió, una sonrisa que cada día se me hacía más familiar.
Me gustaría escucharlas todas.